Señores abogados, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de excepción de procedencia de acción formulado por la defensa técnica de Cristian Miguel Inostroza, audiencia programada para el día de hoy, 11 de diciembre del 2024 a las 9 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse para el registro correspondiente. Ministerio Público. Buen día, señor magistrado. Buen día a los abogados de la defensa. Buen día a todos. Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Elim Rodas Fernández, del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial abocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, con domicilio procesal en Avenida César Vallejo 1184 Lince, quinto piso, teléfono de contacto 973-721027 y los demás datos que consignados en autoluto. Okay. La defensa técnica del solicitante. Muy buenos días, señor juez. Buenos días al representante del Ministerio Público, todos los presentes. Por la defensa técnica del señor Cristian Inostroza, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870, con casilla del SINOE 62682, correo electrónico macera.abg@gmail.com y teléfono celular 977-535724. Señor abogado, ¿usted no firma la solicitud de la excepción? No, doctor. ¿Su persona está conocido? Nosotros, usted me ha... No, usted no. ¿Cómo se ha personado usted a proceso? Sí, a ver, nosotros nos hemos personado el 2 de diciembre y mediante resolución 4 del 3 de diciembre, usted me da por apersonado. Ya. Resolución 4 del 3 de diciembre. ¿Ya tiene interconsulta, doctor? No, doctor. Ya. La doctora Olga Carvajal. Señor magistrado, buen día. Soy de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Bien. Corrupción. Por favor. Olga Carvajal Diestra, con registro CAL 7681, domicilio procesal Avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores y celular 9554-698883, correo electrónico ocarvajal@pge.gov.pe. Gracias, doctor. Bien, señor especialista, ¿hay algún escrito pendiente por atender, presentado a última hora? Doctor, buenos días. Sí, se da cuenta que hay un escrito pendiente, el escrito asignado con el número 51712-2024, presentado por Cristian Miguel Inostroza, con Sumilla. Contestamos argumentos de la Fiscalía contenidos en su escrito de fecha 5 de noviembre del 2024, a folios 19. Ese es el único escrito presentado, doctor. ¿Ha corrido traslado a las partes, doctora? Se le ha remitido mediante correo electrónico al representante del Ministerio Público. Solamente faltaría remitirle al representante de la Procuraduría. A ver, por favor, remítale ambas partes. Sí. Señor fiscal, ¿ha recibido el documento? Sí, doctor, lo acabo de recibir ahorita, le estoy dando lectura. Solamente quería hacer una tingencia. Está firmado por el doctor Fernández Cucho. Pero también está firmado por el investigado. En todo caso, no había, creo, mayor inconveniente. Y simplemente lo hace personado, ¿no? Sí, doctor, estoy dando lectura. Bien, entonces hacemos un receso de 5 minutos para que pueda recibir la Procuraduría el documento y también para que puedan revisarlo y según eso para dar inicio a la audiencia de ser el caso. 5 minutos, por favor, señores. Gracias. A ver, siguiente especialista, para continuar, por favor, ¿me avisa? Sí, doctor, puede continuar. Ok, gracias. Señor fiscal, ¿podemos iniciar algún inconveniente con el escrito presentado? No, señor magistrado, ya lo estoy revisando también. Ya, ok. ¿La Procuraduría, doctora? Sí, señor magistrado, recibí el escrito, pero ahí estoy en la lectura del mismo.
Pero sí he recibido, confirmo la recepción. Ya. ¿Desea un par de minutos? Porque como va a oralizar y va a absolver el fiscal, después usted... No hay problema, doctor, porque lo van a oralizar en la audiencia. Ya, listo. Bien, habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica de Cristian Miguel Inostroza para que oralice su excepción de improcedencia de acción. Señor abogado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor juez, con su venia. Esta defensa técnica, señor magistrado, viene a sustentar el medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción respecto al delito de organización criminal que se le atribuye arbitrariamente a mi defendido Cristian Inostroza. Pedido, señor magistrado, que esta defensa técnica ha planteado el 23 de agosto del presente año. Hay que tener en cuenta esta fecha porque es muy importante. 23 de agosto de 2024. En consecuencia, como pretensión concreta, señor juez, solicitamos que se declare fundada este medio técnico y se sobresea la causa de manera parcial en el extremo que se le atribuye a mi defendido el delito de organización criminal. En consecuencia, el archivo definitivo. Las razones por las cuales sustentamos o en las que nosotros sustentamos nuestro medio técnico de defensa son los siguientes. En primer lugar, señor magistrado, debemos tener en cuenta que este medio técnico se plantea en función a la formalización de cargos contenidos en la disposición fiscal número 40 del 22 de julio del 2022. Concretamente, los hechos consignados en la página 218 y siguientes. Esta disposición, ojo, es del 22 de julio del 2022. A la fecha, señor magistrado, y esta investigación, perdón, se inicia el 2019 y vence en julio del 2025. Es decir, a la fecha han transcurrido más de 6 años, señor magistrado, y esta imputación contenida en esta disposición fiscal no ha sido precisada, cambiada, ni mutada hasta antes de plantear el medio técnico de defensa. ¿Por qué hacemos hincapié nosotros, desde nuestro planteamiento y estrategia defensiva, que se tiene que tener en cuenta este escrito de fecha o la fecha en que se ha presentado la excepción, 23 de agosto de 2024? Porque conforme lo ha desarrollado la Corte Suprema en abundante jurisprudencia, por citar, señor magistrado, recurso de casación 388-2002 Ucayali y recurso de casación 407-2015 Tacna, recurso de casación 581-2015 Piura, recurso de casación 1307-2019 Nacional y recurso de casación 86-2021 Lima, del 22 de noviembre del 2021. ¿Por qué citamos estas casaciones? Porque en estas casaciones, señor magistrado, se ha establecido lo siguiente: debe estarse, o el medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción debe estarse al hecho tal y como ha sido narrado por el Ministerio Público, sin que se agreguen datos distintos o se analice prueba para negar algún dato. No, disculpe usted, para hacer el seguimiento con su escrito, ¿en qué página de su escrito está hablando usted? Señor magistrado, esto... Trato de hacer el seguimiento en su escrito. En la primera página no está lo que usted está indicando. Le pregunto dónde está la información que usted está proporcionando en audiencia, porque se entiende que venimos a debatir en función del escrito presentado. Sí, señor juez. Está en el fundamento, página 9, fundamento 9, 10, 11, 12 y 13. A ver, continúe. Esto es importante, le decía, porque a partir del acto formal de imputación de cargos que está en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, es que se plantea la excepción de improcedencia de acción. Y teniendo en cuenta esto y este límite infranqueable que ha planteado
vía jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia en los recursos de casación antes mencionados, el Ministerio Público posterior al 23 de agosto del 2024, que es la fecha en que se plantea o se deduce la excepción, no puede modificar y agregar hechos. Más aún, y acá viene el otro tema de la fecha, teniendo en cuenta que la investigación data del 2019, a la fecha han transcurrido, señor magistrado, buen tiempo, más de 5 años, y no ha hecho ninguna precisión al respecto. En el caso concreto, señor magistrado, teniendo en cuenta esta disposición de formalización, página 218, a mi defendido se le imputa lo siguiente: integrar una organización criminal sobre la base de la información obtenida producto de las intervenciones de las comunicaciones, escuchas legales y demás actos investigados realizados. Se advierte la existencia de la presunta organización criminal denominada, esa está en la página 12, doctor, denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, de la cual Cristian Miguel Inostroza había sido integrante de la red de la Corte Superior de Justicia del Callao, formando parte de la dimensión externa de dicha red. Pluralidad de personas. Cristian Miguel Inostroza conformaba la red de la Corte Superior de Justicia del Callao, dimensión externa liderada por Walter Ríos Montalvo. Cumplía una de las funciones de la organización, el direccionamiento de casos y la designación de jueces supernumerarios amigos para que se tramiten los procesos judiciales a sus intereses, asegurando el manejo y control de diferentes niveles de administración de justicia. Partición de tareas. Se ha llegado a determinar, en función a la información obtenida en las carpetas fiscales 8 y 119-2018, que la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto se desenvolvió inicialmente en la Corte Superior de Justicia del Callao, la misma que estaba dividida en una dimensión interna y externa. Esta última estaba conformada por abogados, empresarios y políticos. Cristian Miguel Inostroza conformado parte de esta dimensión relacionándose con integrantes de la dimensión interna, es decir, magistrados y personal administrativo que coadyuvaron con el favorecimiento indebido de los procesos judiciales. Permanencia en el tiempo. Conforme se tiene de los actuados y demás investigaciones, Cristian Miguel Inostroza fue integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Pueblo durante el periodo 2017-2018, atendiendo a la participación de los hechos criminales. Finalidad delictiva. La red de corrupción establecida por la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en los distintos entes del sistema de justicia y otros del Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura y otros, utilizó la Corte Superior de Justicia del Callao como una plataforma que brindó sostenimiento al objetivo central de la organización criminal, el direccionamiento de casos y la designación de jueces supernumerarios amigos para que se tramiten los procesos judiciales a sus intereses a fin de obtener beneficios para los miembros de la organización criminal y para terceros a través del favorecimiento de procesos judiciales a cambio de dádivas, dinero o favores recíprocos, entre otros. Esta consolidación en el marco de la Corte Superior de Justicia del Callao se realizaba en el nombramiento de magistrados supernumerarios a fin de direccionar los procesos judicializados tramitables en dicha Corte. En tal sentido, tomando también como referencia lo señalado en el primer pleno jurisdiccional de la 7, Acuerdo Plenario 1/2017, Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales de fecha 5 de diciembre de 2017, Fundamento 17, los elementos de la estructura de la organización criminal en el marco concreto de la imputación de Cristian Miguel Inostroza como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en la dimensión externa de la red de la Corte Superior de Justicia del Callao se presente de la siguiente manera. Con esto concluyo. Respecto a la imputación, el elemento personal de la organización estaría integrada por más de 3 personas: Walter Ríos Montalvo, Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Gianfranco Paredes Sánchez, Ron Misha Mancilla y Víctor León Montenegro y otros. Elemento temporal. Como se ha señalado, Cristian Inostroza fue integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto durante el periodo 2017-2018, cuando se evidenciaba su participación en los hechos punibles atribuibles a la organización criminal. Elemento teleológico. La finalidad en el desarrollo de su programa criminal es evidenciar, obtener beneficios, ventajas económicas indebidas, no solo de índole pecuniario, sino también de permanencia en el poder, y de esta forma tener injerencia en la decisión de más funciones de los magistrados que tenían a su cargo procesos judiciales de su interés. Elemento funcional. Se tiene que dentro de la estructura de la organización criminal instaurada en la Corte Superior de Justicia de Callao
se puede apreciar la existencia de dos dimensiones interna y externa, y en esta última se encontraba el intermediario entre ambas dimensiones, el investigado Cristian Miguel Inostroza. Finalmente, elemento estructural, como se ha desarrollado la estructura en el núcleo de poder de la organización criminal, sería un tipo de jerarquía estándar correspondiente a una red criminal, la cual estaba liderada por el jefe de dicha red, siendo en este caso Walter Ríos Montalvo, quien asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, haciendo el cargo de punto nodal, extendiendo en dicha Corte Superior de Justicia, en la cual habría mantenido una organización interna de tipo jerárquica estándar o tipo 1, puesto que la jefatura era unificada y habría sido ejercida en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, a partir de la cual se originó una jerarquía vertical de roles claramente definidos y asignados a sus integrantes. Este hecho, señor magistrado, que le acabo de narrar, es el que se ha considerado para plantear la excepción de improcedencia de acción y ha sido calificado en el artículo 117 del Código Penal. Este artículo, señor magistrado, ha sido modificado, el 317, el 7 de agosto del año en curso, y por aplicación del principio de retroactividad benigna, nosotros, en esta excepción de improcedencia de acción, solicitamos que se aplique esta ley por ser más favorable a los intereses de mi defendido, en este caso, Cristian Inostroza. Esta ley, señor magistrado, que es la 32108, publicada el 9 de agosto del año en curso, modifica no solo el 317 del Código Penal, sino también el artículo 2 y 4 de la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado. ¿Y cómo se modifica? Se señala, y el texto queda de la siguiente forma: el que organice, constituya e integre en organización criminal será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 360 días. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y con mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter estable, permanente y por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada, separando o se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor a 6 años, con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía de mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Y lo mismo ocurre con el artículo 2 de la ley 30.077. A partir de esta modificatoria, señor magistrado, esta defensa técnica considera lo siguiente: que en el caso concreto, tal y como se ha planteado la imputación en la disposición 40, no se describe a más de 5 años, señor magistrado, de formalizar investigación preparatoria, cómo se habría materializado esta organización criminal con estructura compleja, con estructura desarrollada y con mayor capacidad operativa. Si uno analiza la página 118 y siguientes, no va a poder encontrar cómo es que lo desarrolla. Y el tiempo de duración de la investigación es sumamente importante para que vuestro despacho analice este tema. Asimismo, respecto al elemento carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, si tenemos en cuenta, señor magistrado, que Walter Ríos Montalvo sería el líder de esta organización criminal, y este solo ejerció el cargo en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y este ejerció el cargo solo por 2 años, se puede hablar, o esto se puede subsumir, señor magistrado, en el elemento carácter estable, permanente y por tiempo indefinido, si la propia ley orgánica del Poder Judicial establece, señor magistrado, el tiempo de duración del cargo que puede ocupar un presidente en una Corte Superior de Justicia, como en este caso el tema de Walter Ríos Montalvo. Además, señor magistrado, vemos que el Ministerio Público no precisa, a más de 5 años, la manera concertada y coordinada en que Cristian Inostroza
como presunto integrante de la organización criminal, se le haya asignado un rol dentro de la organización criminal. No se precisa cuál sería el rol o las funciones que habría tenido Cristian Miguel Inostroza, mucho menos, señor magistrado, cómo esta persona habría desempeñado evidentemente un rol que no se precisa. Además, no se especifica, señor magistrado, qué tipo de delitos, y esto es muy importante, señor magistrado, muy importante, y entendería que es el argumento primordial de esta excepción de improcedencia de acción. No se especifica qué tipo de delitos el investigado junto con los demás integrantes de común acuerdo de la organización criminal habrían acordado cometer. No se identifica, limitándose, señor magistrado, a señalar lo siguiente: que la organización criminal tenía como programa criminal obtener beneficios y ventajas económicas indebidas, no solo de índole pecuniario, sino también de permanencia en el poder, y de esta forma tener injerencia y decisión en los demás funcionarios de los magistrados que tenían a cargo los procesos judiciales de interés. Pero no se precisa, señor magistrado, un delito en específico que pueda catalogarse como delito grave con pena superior a 6 años. No se precisa, ni siquiera de manera genérica. Entonces, ¿cómo puede hacerse el proceso de subsunción respecto al umbral de pena grave mayor a 6 años? Y esto también se tiene que analizar, señor magistrado, teniendo en cuenta, por principio de combinación de leyes y el principio de retroactividad benigna, la ley 32-118, que incluso pone un candado respecto al umbral de pena grave y establece como umbral una pena mínima mayor o igual a 5 años. Este dato es muy importante, señor magistrado, porque ni con la ley 32-108 ni con la ley 32-138 especifica, ni siquiera de manera genérica. Asimismo, señor magistrado, ya para concluir, tampoco desarrolla en esta disposición 40, que es la que hemos atacado y sobre la base que hemos planteado la excepción de improcedencia de acción, el elemento control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Ilegal. La administración pública no es un mercado o cadena ilegal. Por tanto, señor magistrado, no precisa, no delimita cuál sería o cómo se satisface este elemento normativo del tipo luego de la modificación. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa técnica solicita muy respetuosamente a su judicatura que tenga, que declare fundado nuestra excepción de improcedencia de acción. Un dato adicional, señor magistrado: cuando se desarrolló la audiencia de imposición o requerimiento de comparecencia con restricciones, el Ministerio Público, usted lo recordará, y está en la resolución que siquiera ha sido apelada por el Ministerio Público, ha señalado, y esto es muy importante para el argumento de la gravedad de la pena, del umbral de la gravedad de la pena, ya sea mayor a 6 años o que el extremo mínimo sea igual o mayor a 5 años, señor magistrado, ha reconocido que no se le imputa a mi defendido Cristian Miguel Inostroza ningún delito fin. Ningún delito fin. Y es por esa razón incluso que vuestro despacho, con muy buen criterio, señor magistrado, ha declarado infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones y se le ha impuesto a mi defendido o afronte el proceso con comparecencia simple. Por esas razones solicitamos que se declare fundado nuestro medio técnico de defensa. Gracias. La Fiscalía, doctor, corremos traslado
Lo realizado. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en primer lugar, la presente sustentación lo voy a hacer teniendo dos aspectos fundamentales. Uno, que estamos en investigación preparatoria con un nivel de sospecha suficiente y no estamos en un nivel de sospecha reveladora. Ello, ¿por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta que en esta etapa del proceso estamos bajo el principio de progresividad a que se rige la investigación. En razón de ello, señor magistrado, voy a solicitar que vuestra judicatura declare infundada la petición de improcedencia de acción solicitada por el investigado mediante su abogado por los siguientes argumentos. Señor magistrado, para ello me pediría autorización compartir pantalla, por favor. Claro, proceda, no hay problema. Gracias, doctor. No sé si logran ver, por favor. Sí se ve, señor fiscal. Ya, Continúe. perfecto. Para adentrarnos, señor magistrado, en lo que es la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en su estructura en sí, y con esto ya pretendo ir contestando algunos cuestionamientos que ha ido realizando la defensa del investigado, por ejemplo, del respecto de la compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa. En primer lugar, señor magistrado, tenemos que la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto estaba conformada por dos niveles. El primer nivel tenía mayor capacidad, estaba conformada por puntos nodales, era de tipología 5, era una red compleja, no obedecía a un orden rígido estructural, era una organización flexible. Estos puntos nodales pues tenían la capacidad de tener relaciones horizontales que se comunicaban entre ellos. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que cada punto nodal tenía su propia red criminal. Esta propia red criminal está conformada por el segundo nivel, como podemos apreciar en la pantalla. Este segundo nivel, señor magistrado, era de tipología 1, ya no era de tipología 5 como el primer nivel. Esta tipología 1, pues, tenía su propio líder, tenía una estructura clásica donde las relaciones eran verticales, ya no horizontales, estaban relacionadas por un principio de libertad, de secreto y obediencia al jefe. En este caso, pues, tenemos al punto nodal Walter Ríos Montalvo, que era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao entre los años 2017 y 2018. Esta red criminal, señor magistrado, tenía una dimensión interna y una dimensión externa. La dimensión interna estaba formada por jueces, como por ejemplo Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Moyo Navarro, Boanchi, Rojas Vargas, y el personal administrativo que estaba conformada por Paredes Sánchez, que era brazo derecho de Walter Ríos Montalvo, Misha Mancilla, que era su chofer, y la dimensión externa, señor magistrado, estaba conformada por empresarios y abogados. Entre estos abogados tenemos presuntamente que pertenecía a esta organización criminal el señor Cristian Inostroza, quien era intermediario entre la dimensión interna y la dimensión externa. Como bien lo ha dicho, señor magistrado, el abogado, en la formalización de investigación ya se establecía cómo es que integraba esta organización criminal Cristian Inostroza. Era parte de la dimensión externa, era un abogado que no trabajaba dentro del Poder Judicial del Callao. Respecto a la organización criminal, había pluralidad de personas. En efecto, había no solamente la dimensión externa estaba conformada por el señor Cristian Inostroza presuntamente, sino también tenemos, por ejemplo, a empresarios como Mario Américo Mendoza Díaz y otros abogados como el denominado Kiri perdón, se me fue el apellido, pero se le denomina Kiri, que también fue un ex magistrado del Callao y que cuando cesa funciones ya forma parte de la dimensión externa. Había una repartición de tareas, efectivamente, señor magistrado. Como parte de la dimensión externa se relacionaba pues con la dimensión interna. ¿Para qué? Para que direccionen procesos penales. Uno de estos direccionamientos de procesos penales lo tenemos en el hecho 2, señor magistrado, cuando
Cristian Inostroza se comunica con Chirinos Cumpa y le dice pues que tratan de un expediente. Incluso ahí se hablan en clave, señor. El señor Cristian Inostroza le dice, háblame en clave. Entonces, ya tenemos esa interrelación que tenían entre la dimensión interna y la dimensión externa. Permanencia en el tiempo. Señor magistrado, la organización criminal propia, Cuellos Blancos del Puerto, no se origina en el 2017. Presuntamente habría tenido sus orígenes en el 2009 y 2010, cuando César Inostroza Pariachi, papá del ahora investigado Cristian Inostroza, fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Posteriormente le pasa la posta a Walter Ríos Montalvo, y desde ahí ya se fue gestando, se fue consolidando con el transcurrir del tiempo la organización criminal. Tanto es así que en el 2017 y 2018 ya llega consolidada esa organización criminal. ¿Por qué se dice que el señor Cristian Inostroza ya pertenecía a la organización criminal a partir del 2017? Porque, señor magistrado, en el 2017, el señor Cristian Inostroza forma un estudio jurídico que se llama Lex Abogados. Este estudio jurídico se lo habría formado con personas, secretarios de confianza que trabajaban en el Poder Judicial. Entonces, en el 2018 ya, gracias a las intervenciones telefónicas en tiempo real que existía y que se dieron con autorización judicial, es que se logra captar, pues, escuchas telefónicas en donde coordinaba Cristian Inostroza con Walter Ríos Montalvo, respecto para que se reúnan en un determinado lugar y coordinen sobre la tramitación de un proceso. Esto lo declara un testigo protegido. Si bien esta excepción, señor juez, no se ve prueba, pero es necesario mencionar ello para tener más claras las cosas. La finalidad delictiva, como ya lo mencionamos, pues la red criminal era la corrupción de los sistemas de justicia y otros, tanto el Poder Judicial y el CNM. Asimismo, señor magistrado, en función al Acuerdo Plenario 1/2017 se establece un elemento personal de la macroorganización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Este elemento personal pues estaba conformada por más de 2 personas, lógicamente. La misma red criminal de Walter Ríos Montalvo estaba conformada por más de 15 personas aproximadamente. Un elemento temporal, como ya lo evidencia el señor magistrado, la organización criminal nace en 2009 y va con el pasar del tiempo va incluyendo dentro de la propia organización a más personas, y presuntamente en 2017 ya capta al señor Cristian Inostroza. Respecto al elemento teleológico, estaba destinada, señor magistrado, a obtener beneficios y ventajas económicas de orden pecuniario, como, por ejemplo, mediante la corrupción de funcionarios. Tenía un elemento funcional. Como ya lo mencionamos, había 2 dimensiones, la dimensión interna y la externa, en donde pues el rol principal de Cristian Inostroza era ser intermediario. En respecto al elemento estructural, tenía una estructura vertical, jerárquica, la red criminal solamente de Walter Ríos Montalvo en lo que respecta a la organización criminal que se gestó en la Corte Superior de Justicia del Callao. Ahora bien, señor magistrado, la ley 32.108, que ahora es materia de excepción de improcedencia de acción, solamente trae algunos cambios a la anterior ley. Como ya se mencionó, pues, o ya todos sabemos en Voz Populi, esta ley fue creada para favorecer a determinadas personas, fue gestada en el Congreso para favorecer a un determinado investigado. Pero, sin embargo, pues, tiene alcances nacionales propios de una ley. Entonces, la primera característica que dice la organización criminal, la ley 32.108, es que comprendió a los que organicen, constituyen o integran. La tesis del Ministerio Público es que Cristian Inostroza presuntamente integraba la red criminal sectorial del Callao en la parte de la dimensión externa como abogado que era intermediario con la dimensión interna. También hace mención a una consolidación de una estructura desarrollada y de mayor complejidad operativa. En este aspecto, señor magistrado, una organización criminal implica una jerarquía clara de división de roles y tareas especializadas, como ya lo mencioné en el nivel 2 de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto. Esta división de tareas, pues, lo hace en coordinación con actividades para la realización de actividades ilegales. Esto permite, pues, realizar actividades más
digamos, sofisticadas en múltiples lugares y utilizando diversos recursos y estrategias. Es por eso que cuando hay la comunicación entre Cristian Inostroza y Walter Ríos Montalvo, no se reúnen en la Corte Superior de Justicia de Callao, señor magistrado, sino ponen a un intermediario que es Gianfranco Paredes Sánchez, a quien coordina el lugar donde se iban a reunir. Al final dijeron, de acuerdo a los hechos que están en la formalización, nos vamos a reunir en Magdalena, en un café. Esto, señor magistrado, claramente pues evidencia, es un comportamiento ilícito. Dice que estaba compuesta por 3 o más personas, eso ya lo dije, señor magistrado, con carácter permanente en el tiempo y por tiempo indefinido. Señor magistrado, el hecho de que el 2018, en junio, hayan salido a la luz los audios, no significa que ahí hubiese sido un corte de la organización criminal. Imaginemos que estos audios no hubiesen salido a la luz. La organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, hubiese continuado en el tiempo. Entonces tenía un tiempo indefinido. Tenía un reparto de roles para la comisión de delitos con penas sancionadas de mayores a 6 años. En este aspecto, señor magistrado, como ya también lo hemos mencionado en el escrito donde contestamos la excepción de improcedencia de acción, no hay que tener una visión sesgada, sino una visión amplia, señor magistrado, respecto a este requisito. Y analizarlo desde el punto de vista de la Convención de Palermo, señor magistrado. ¿Por qué? Porque los delitos cometidos contra la administración pública de corrupción de funcionarios de por sí ya son graves. Y establecer que la pena, que sean delitos cometidos con una pena privativa de libertad de 6 años, la misma norma genera vacíos legales, genera lagunas, señor magistrado, porque no sabemos si esos 6 años son en su término inferior o en su término máximo, o en su término intermedio. Entonces, de acuerdo a la ley 32108, esta ley, señor magistrado, no modifica el artículo 3 de la ley 30077, donde establece, pues, la lista de delitos que comprende este delito de organización criminal, o los delitos fines, perdón, de la organización criminal, que en el punto 17 de la ley dice, delitos contra la administración pública en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 388, 384, 387, 393, y otros. En general, delitos contra la administración pública. Señor magistrado, aunado a ello, y también lo menciona el abogado, pues se hace mención a que se persiga la obtención de una cadena de valor de una economía de mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Señor magistrado, en este aspecto, pues, ello significa que se involucran en un mercado ilegal se involucran varias etapas en un proceso para producir y distribuir servicios de bienes ilegales. O sea, funciona como un mercado legal, pero haciendo, pues, ofreciendo productos ilegales. En este aspecto, señor magistrado, es claro que este criterio asumido por el legislador, pues, respecto al control de la economía de mercado ilegal, tiene como fin limitar la capacidad de las organizaciones criminales para la obtención de un beneficio que es válido y entendible en un Estado democrático. Pero no puede ser la única y excluyente forma de ser leído, señor magistrado, la posibilidad de insertar estas formas de beneficio en el crimen. Si no, señor magistrado, tenemos que tener una tesis abierta en el sentido que la finalidad de las organizaciones criminales no solamente era la de obtener beneficios económicos y materiales, sino también una de las finalidades de esa organización criminal era la de obtener poder, señor magistrado, con la elección de jueces que estaban a la medida y a pedido de la propia organización criminal. Ello, señor magistrado, respecto al primer escrito presentado por el investigado en agosto del 2024. Ahora, si me permite, señor magistrado, quisiera hacer algunas anotaciones respecto al escrito ya presentado por el doctor Macera, presentado el 2 de diciembre, si no me equivoco, en donde efectivamente, a rasgos, a líneas generales de lo que he podido leer, pues
dice que está prohibido agregar y modificar hechos de la disposición de formalización en el punto 4. Señor magistrado, el abogado no ha especificado cómo es que el Ministerio Público ha agregado hechos. Los hechos que se investigan son los mismos que están en la disposición de formalización de investigación preparatoria. No se ha agregado ninguno más, sino mediante esos hechos, es que el Ministerio Público, por una investigación progresiva, ha ido ahondando cada vez más en esos hechos, señor magistrado. Y ello, señor magistrado, producto de este principio de progresividad, es que se ha emitido la disposición 6 y 7. En la disposición 6, lógicamente que está posterior a agosto del 2024, donde se emite la ley 32.108, en la disposición 6 se establece, señor magistrado, la adecuación del tipo de la investigación a la ley 32.108. Y en la disposición 7, señor magistrado, que fue emitida en noviembre, producto del principio de progresividad, se ha podido identificar ya un delito fin presuntamente cometido por Cristian Inostroza, señor magistrado. Este delito fin es de tráfico de influencias en su calidad de cómplice primario por la investigación con Chirinos Cumpa que se está llevando en la Fiscalía Superior. Asimismo, señor magistrado, también la argumentación que ha hecho ahora pues el abogado ha hecho mención varias veces a la imputación. Señor magistrado, a través de esta sesión de improcedencia de deducción no vemos temas de imputación. Solamente estamos viendo si un hecho constituye delito o no es justiciable penalmente. Y si estos hechos se subsumen en el tipo penal de organización criminal. Como estoy verificando y como estoy acreditando, señor magistrado, estos hechos sí se subsumirían dentro del delito de organización criminal hasta la fecha. Posteriormente, con la recolección de más elementos de convicción, podemos quizás llegar a un resultado distinto. Y el Ministerio Público, que actúa con objetividad, señor magistrado, no puede, de ser el caso, acusar por un delito de organización criminal que no verifica que se ha acreditado en la investigación. Este Ministerio Público, señor magistrado, ya ha sobreseído casos por organización criminal y casos importantes como es el del señor Oviedo Pichotito, que está en control de etapa intermedia. Señor magistrado, en el escrito también hace mención el abogado en el punto 18 dice que no se ha mencionado qué rol tuvo Cristian Inostroza. Como ya lo mencionamos, señor magistrado, el rol era intermediario entre la dimensión interna y externa, captando personas que tengan procesos penales y estos procesos sean dirigidos a jueces amigos que trabajaban en la Corte Superior de Justicia Callao, los jueces que eran puestos por Walter Ríos Montalvo, y de acuerdo a esto, pues, o bien coordinar directamente con el juez, o bien coordinar con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao. Entonces, señor magistrado, ahí vemos el rol. En el punto 20, señor magistrado, dice que la Fiscalía solo afirma tangencialmente que el investigado pretendió comunicarse con Ríos Montalvo. Señor magistrado, en todo el escrito presentado por el abogado y en la sustentación que ahora ha hecho, solamente convenientemente menciona solamente a Walter Ríos Montalvo, pero no menciona a Chirinos Cumpa. Señor magistrado, Chirinos Cumpa tiene comunicación directa con Cristian Inostroza, incluso, como ya mencioné anteriormente, cuando Chirinos Cumpa le dice, te estoy hablando por el caso anterior, este caso no, sino el anterior, Cristian Inostroza le dice, háblame en clave. Entonces, eso no lo ha mencionado el señor abogado ahora, que en su elocución, señor magistrado, ni en su escrito. Dice también el punto 21 que no ha descrito hasta la fecha, o sea, hasta el día de hoy, 11 de diciembre del 2024, el Ministerio Público no ha descrito hasta la fecha qué delitos concretos cometía la presunta organización criminal Cuellos Blancos del Puerto. Ya mencionamos que en la disposición 7 se estableció, señor magistrado, por el principio de investigación progresivo, que ya se identificó un delito fin de la organización criminal cometido presuntamente por Inostroza, que es el de tráfico de influencias. En este caso, nosotros como supraprovincial investigamos a los no forados. Entonces investigamos en su calidad de cómplice primario.
Igual, de igual sentido, en el numeral 22 dice que sigue hasta la fecha sin describir, dice, sigue sin describir a la fecha qué delito en concreto cometido por la organización criminal superaría en todo caso 4 años que señala la convención. Ya mencionamos, tráfico de influencia. También, señor magistrado, posteriormente del propio escrito se extrae, el abogado en su escrito dice, pues, de otro lado, en cuanto al control de convencionalidad que el Ministerio Público solicitó en el escrito, no es necesario para el caso concreto del investigado. Posteriormente dice que, de acuerdo, por seguridad jurídica, si el titular del juzgado puede ser acusado por el delito de prevaricato. Señor magistrado, esto es algo grave. O sea, ahora el juzgado ya no puede hacer un control de convencionalidad, ya no puede adherirse a los convenios internacionales a los que está suscrito el Perú, porque se le puede denunciar por prevaricato. En el punto 30, señor magistrado, dice que solicita al juzgado pues que la conducta procesal o su judicatura siga la conducta procesal de los demás jueces del Poder Judicial. Nosotros también solicitamos lo mismo, señor. Pero en el caso específico, por ejemplo, del primer juzgado de investigación preparatoria que ya se pronunció, incluso inaplicando la ley 32.108, y el séptimo juzgado de investigación preparatoria que declaró infundada una excepción planteada en el mismo sentido respecto a la ley 3208, señor magistrado. Por estos argumentos, señor magistrado, el Ministerio Público se ratifica en la solicitud, pues, que su judicatura declare infundada la excepción de improcedencia de acción que se le ha traído a la vista. Gracias. Muchas gracias. La Procuraduría, doctora. Sí, señor magistrado. Aunado a lo que ya el representante del Ministerio Público ha señalado de manera detallada, debemos tener en cuenta que al estar en esta oportunidad en una formalización de investigación preparatoria, la sospecha en el presente caso es una sospecha reveladora, y teniendo en cuenta cuál es o qué concepto tiene esta sospecha reveladora, se trata de una sospecha que le permite al representante del Ministerio Público realizar una imputación de carácter provisional con base a lo obtenido en los elementos de convicción que se han obtenido hasta el momento y en las diligencias, incluso las diligencias preliminares. Entonces, a efectos de eso, no podemos señalar, ni la defensa puede señalar de que en el presente caso, pues, se tiene que tener ya la convicción de lo que en este caso el señor Cristian Inostroza, pues, habría realizado. Más aún que es en el presente caso, incluso el Ministerio Público tiene la facultad de poder modificar incluso el delito o hasta incluso también la imputación, señor magistrado, porque ese es un acto por el cual el Ministerio Público tiene esa potestad. Ahora, referente al tema de los hechos son, en el presente caso el abogado ha señalado que los hechos se han modificado. Sin embargo, tampoco se ha escuchado por parte de la Procuraduría en qué partes, ¿no?, de los hechos de la formalización han sido modificados o cambiados. Entonces, es por ese motivo también que esta Procuraduría se une a lo señalado por el representante del Ministerio Público y también solicita que se declare infundada esta excepción de procedencia de acción planteado por la defensa del señor Inostroza. Gracias, doctor. La Fiscalía, doctor, mucha réplica. Perdón, la defensa técnica. Muchas gracias, señor juez. A ver, voy a partir, señor magistrado, por señalar lo siguiente. Todo lo que nos ha mencionado el representante del Ministerio Público debería precisarnos en qué disposición fiscal se encuentra. En la disposición 40, que es donde se imputan los cargos formalmente, o en otras disposiciones fiscales posteriores al 23 de agosto del 2024, que es cuando hemos planteado la excepción de improcedencia de acción.
Entonces, no es que el Ministerio Público, señor juez, no haya agregado hechos. Y esto por un simple razonamiento que a continuación pasó a esbozar. La Fiscalía parte de la premisa de que con la modificatoria del artículo 317 y la ley 30.077 se han introducido nuevos elementos normativos y descriptivos al tipo. Parte de esa premisa. Entonces, si eso es así, se entiende que los elementos que se han introducido con esta modificatoria, con la ley 32.108, no se encontraban en la disposición primigenia, por una simple razón, porque no se sabía, cuando se emite esta disposición fiscal, que es el 22 de julio del 2022, que en agosto del 2024 se iba a modificar la norma. Es simple. Entonces, sí se demuestra, señor magistrado, que el Ministerio Público ha modificado los hechos contrariando la jurisprudencia abundante que nosotros hemos señalado respecto a los límites que pone de modificar los hechos o datos distintos a los que se ha plasmado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, que es cuando se postula la excepción de improcedencia de acción, y además analiza prueba, contrariando también estos pronunciamientos, y nos dice que es necesario para que se entienda la imputación, evidentemente porque no es clara, ¿no? Y tiene ausencia de elementos normativos y descriptivos, que hace o que recurre a la valoración de prueba para tratar de justificar que el tipo penal o los hechos que le imputan a mi defendido calzaría dentro del tipo penal de la organización criminal luego de la modificatoria. Asimismo, señor magistrado, hace referencia a que cuando se analice esa modificatoria, que es la ley 32.108, se analice efectuando un control de convencionalidad, ¿no? Y nos dice que, como nosotros exigimos que se apliquen los criterios jurisprudenciales, también le exige a usted que apliquen los criterios jurisprudenciales emitidos por jueces de su misma jerarquía y jueces de investigación preparatoria. Lo que voy a señalar no tiene nada que ver, señor magistrado, con personas, es decir, con los magistrados que ocupan los cargos, no, sino con un principio de jerarquía y de seguridad jurídica en un sistema democrático como el nuestro. Y planteo lo siguiente. El Ministerio Público y la Procuraduría dicen que se tiene que aplicar, entendemos, lo resuelto por el juez Chávez Tamariz y por el juez Concepción Carguancho, donde hacen o aplican o hacen un control de convencionalidad, interpretan las normas, consideramos nosotros, con todo respeto, de manera arbitraria, es decir, haciendo una interpretación analógica a su libre albedrío, y eso está mal. Nosotros lo que le estamos planteando, señor magistrado, es lo siguiente: que se apliquen los criterios jurisprudenciales, sí, pero no de cualquier órgano jurisdiccional, sino de los órganos jurisdiccionales que, cuando el afectado haga uso de su recurso a impugnación, necesariamente va a conocer en alzada. Es decir, lo resuelto, ¿por quién? Por la primera sala penal permanente. En el expediente 287-21, incidente 3, que es un proceso, un requerimiento de prisión preventiva, donde esta sala, con muy buen criterio, señor magistrado, con muy buen criterio, aplica la norma o la ley 32.108. La aplica y no cuestiona su constitucionalidad, ni hace ni un control de constitucionalidad ni convencionalidad invocando la Convención de Palermo. No solo eso, sino también la tercera sala penal de apelaciones de este mismo subsistema, de esta corte especializada, en el expediente 80-2021, incidente 34, resolución número 2 del 22 de octubre del 2024, hace poco. También aplica la ley 32.108.
¿Esto qué demuestra, señor magistrado? ¿Demuestra qué cosa? Que esta norma no tiene ningún viso o se ha expedido sin infringir ni las leyes, ni las constituciones, ni las convenciones. Y por tanto, vuestro despacho, o a efectos de dotar de seguridad jurídica y predictibilidad las decisiones del sistema de esta Corte Especializada, tiene que seguir, señor magistrado, los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales superiores. Y si eso no le basta al representante del Ministerio Público, y lo digo con todo respeto, señor magistrado, citamos el recurso de casación 2637-2023 nacional, donde en el fundamento quinto y sexto, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala penal permanente, señala, señor magistrado, señala que la vigencia de las leyes 32.108 y 32.138 son constitucionales y no infringen, señor magistrado, no infringen ninguna norma o ningún convenio, mucho menos el convenio de Palermo. ¿Y por qué llega a la conclusión la Corte Suprema de Justicia en esta casación a esa conclusión? Porque la Convención de Palermo, señor magistrado, no es una norma autoaplicativa. No lo es. Sino que los estados parte, señor magistrado, del Convenio de Palermo, por vigencia o por imperio del principio de soberanía de los estados, tienen la facultad de regular las conductas que crean que son delito y vinculados al tema de la organización criminal en la forma que ellos que los estados parte lo consideren. Es por eso que la Corte Suprema en esta casación señala, es verdad que el umbral es más elevado que el previsto en el artículo 2, literal B, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. Sin embargo, por imperio del principio de soberanía de los estados debe aplicarse. Entonces nosotros solicitamos eso, señor magistrado. Además de seguir los criterios erróneos, consideramos con todo respeto, asumidos por Concepción Carhuancho y Chávez Tamariz, jueces de investigación preparatoria de ese subsistema, implicaría realizar, ¿qué cosa? Una interpretación analógica, que en materia penal, señor magistrado, se encuentra proscrito. Asimismo, señor juez, el representante del Ministerio Público nos señala que el elemento normativo del tipo cadena de valor, con la introducción o con la modificatoria del artículo 317 y de la ley 30.077, se habría cumplido con precisar por qué, porque estos hechos vinculados a la organización criminal, los cuellos blancos, se habría materializado dentro de la administración pública. Cuando el tipo penal modificado hace referencia a la cadena de valor, hace referencia a la cadena de valor de una economía ilegal. Y nos guste o no, señor magistrado, esta modificación, al estar vigente y aplicarse al caso concreto por el principio de retroactividad benigna para el caso de mi defendido, debe interpretarse de la siguiente forma. Los delitos cometidos por una organización criminal dentro de la administración pública no se pueden subsumir dentro de este elemento normativo del tipo como consecuencia de la modificación, porque esta cadena de valor de una economía ilegal se debe entender para estas conductas, es decir, conductas ilegales, trata de personas, porque esta cadena de valor, señor magistrado, es ilegal. Minería ilegal, valga la redundancia, es ilegal esta actividad. Trata de personas, es ilegal. Lavado de activos, es ilegal. Trata ilegal de migrantes, es ilegal.
la administración de justicia, es decir, la labor que hace usted, la labor que hace el representante del Ministerio Público, la labor que hace la representante de la Procuraduría, ¿es ilegal? O sea, vamos a llegar al absurdo de realizar una interpretación analógica, in malam parte, en materia penal, señor magistrado. Eso, desde nuestro punto de vista, es absurdo. Para concluir, y este es el tema principal, señor juez, la modificación del tipo penal de organización criminal establece un umbral de pena grave con la ley 32.108 y señala que los delitos que la organización de manera coordinada cometerían tiene que ser delitos que superen los 6 años. Los 6 años. El Ministerio Público en la disposición 40 no imputa ningún delito a mi defendido. Ningún delito. ¿Por qué? Si es que no te imputa ningún delito, señor magistrado, ya habla de manera genérica en los términos que ya he expresado al oralizar la imputación. ¿Es posible subsumir ese hecho en bruto, como lo ha planteado el Ministerio Público en la disposición de formalización de investigación preparatoria, a este elemento de umbral de pena grave de más de 6 años? ¿Cómo podrías hacer la subsunción si no te identifica de manera concreta un delito en específico? Y es por eso que nosotros hemos hecho referencia, señor magistrado, a la audiencia de requerimiento de comparecencia con restricciones, donde frente a la pregunta o frente al cuestionamiento que nosotros hacemos que no se le imputa ningún delito fin, y frente a la pregunta que usted le hace a la representante del Ministerio Público en aquella fecha, le indica que no está siendo investigado por ningún delito. Entonces, ¿cómo podría hacerse la subsunción de un delito que no existe? Y nosotros utilizamos el término que no imputa, no porque estamos cuestionando la imputación, señor magistrado, sino porque efectivamente el Ministerio Público no ha hecho el más mínimo esfuerzo en más de 5 años en esclarecer o delimitar progresivamente el hecho, en este caso, para que mi defendido Cristian Miguel Inostroza pueda defenderse. O sea, bajo el principio de progresividad mal entendido, respetuosamente lo digo, por parte del Ministerio Público, a mí me investigan por organización criminal 6 años. Del año 1, del día 1 hasta el día, hasta el 5º año, al 11º mes, me imputan la conducta que ha descrito el Ministerio Público. Y en el último mes hacen toda esta precisión y me imputan con las modificaciones que pretende introducir, contrariando los pronunciamientos de la Corte Suprema, el Ministerio Público. ¿Eso es dable, señor magistrado? Eso tiene repercusiones, obviamente, ¿en qué? En el derecho de defensa. Porque durante los 5 años, 11 meses me he defendido de la imputación tal y conforme está plasmada en la disposición de formalización, para que en un mes, señor magistrado, luego me pueda defender y hacer los descargos de un delito sumamente grave que tiene penas extremadamente graves. Es absurdo, o sea, se está entendiendo de manera equivocada e errónea el principio de progresividad en la delimitación del hecho en materia de imputación o del objeto procesal. A lo que íbamos respecto al umbral, señor magistrado. No le imputan ningún hecho fin, ningún hecho en ningún delito en específico. Señor abogado, está diciendo como 7 veces, si no es que más, lo mismo. Por favor, si podemos avanzar, no tiene sentido que repita lo mismo. Sí, doctor, con eso. A su primera intervención dijo lo mismo. Ahora vuelve a repetir lo mismo. Hace referencia a la audiencia de comprensión con restricciones, por favor. No, con esto termino, doctor.
mi intervención. Y si repites por qué este argumento es central y con las disculpas del caso, doctor. A ver. Nunca le imputaron ningún delito fin. Mediante una disposición, que es la disposición de Lima del 22 de noviembre de 2024, en la página 35, ahora el Ministerio Público, después de más de 5 años, le dice, ampliamos la imputación por el delito de tráfico de influencias respecto al hecho 2. Entonces, la pregunta es, el delito de tráfico de influencias, ¿cuál es la pena abstracta, señor magistrado, que este delito tiene combinado en el artículo 400? No menor de 4 ni mayor de 6 años. No mayor de 4 ni mayor de 6 años. Ahora, con base a esto, analicemos el umbral de pena grave. Con la ley 32.108, el legislador ha puesto como un umbral pena superior a 6 años. ¿Se cumpliría con este requisito? ¿O se podría subsumir el delito fin que le está imputando el Ministerio Público a mi defendido, teniendo en cuenta esta modificatoria? Evidentemente no. Evidentemente no. Ahora, por principio de aplicación de combinación de leyes, esta ley que modifica el artículo 317 y la ley 30.077 ha sido modificada por la 32.108 y posteriormente por la 32.138, donde pone un límite o un umbral de pena grave incluso más riguroso y establece que el extremo mínimo de la pena no sea superior a 5 años. O sea, superior a 5 años. El delito de tráfico de influencias que le están imputando a mi patrocinado tiene en su extremo mínimo una pena superior a 5 años. No, señor juez. Entonces, el hecho tal y como está descrito, ni siquiera en la formalización, porque no existía, sino en esta disposición del 22 de noviembre del 2024, no se puede subsumir en el tipo penal de organización criminal con la última, con ninguna de las dos modificatorias, con ninguna de las dos. Y para esto, señor juez, ya para concluir, y le pido las disculpas del caso por haberme extendido, haber repetido las cosas, los argumentos, la Corte Suprema señala lo siguiente. La Sala Penal Permanente, en esta casación que he mencionado, la 2637-2023, nacional. Fundamento quinto. Voy a leer literalmente y con esto concluyo, señor juez. Quinto, que como quedó indicado un elemento del tipo objetivo del delito de organización criminal a partir de la ley 32.138 es que este, en todo caso, más allá de los delitos conminados que son parte del programa criminal, consistentes en que los delitos innominados que integran el indicado programa criminal están sujetos a un umbral de gravedad determinado, sancionado con pena privativa de libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Artículo 317, apartado 2 del Código Penal. Es verdad que este umbral es más elevado que el previsto en el artículo 2, literal B de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que considera delito grave como aquel sancionado una pena privativa de libertad de al menos 4 años o con una pena más grave. Acá viene lo importante. Empero, la comprensión de lo que se entiende como delito grave, la definición de grupo delictivo organizado, presupone la comisión de tales delitos. No necesariamente debe ser exactamente igual al previsto internacionalmente, destinado al delito de organización criminal. Conforme al apartado 3 del artículo 3 de la aludida convención, lo que se exige es que deben incorporarse en el derecho interno todos los delitos graves que entrañan la participación de grupos delictivos organizados, sin perjuicio de penalizar los delitos comprendidos en dicha convención. Artículo 34, apartado 2, artículos 5, 6, 8 y 23, lavado de activos, corrupción y obstrucción de justicia, así como por
por disposición de protocolos adicionales. Los delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, fabricación y tráfico ilícito de armas, de juego, piezas, componentes y municiones, todos ellos independientemente del carácter transnacional de los mismos. En el presente caso, el delito predicado ha sido identificado como hecho activo genérico. Ese es en el caso de Orellana. Sin perjuicio de tener como implícitos los de falsedad documental, estafa y defraudación, el delito de cohecho activo genérico tiene una pena prevista privativa de libertad mínima de 3 años. Los demás delitos antes citados no tienen prevista una pena privativa de libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Siendo así, por mandato del artículo 6 del Código Penal, no cabe otra opción, señor juez, no cabe otra opción en orden a la calificación de delito grave como elemento del tipo que entender que todos los casos comprendidos por el delito de asociación ilícita para delinquir hoy organización criminal no se cumple con este elemento objetivo del tipo delictivo. Consecuentemente, se impone la absolución. Entonces vemos, señor magistrado, que en el caso concreto de mi defendido, ni con la ley 32.108 ni con la ley 32.138 cumple con este elemento del tipo que es el umbral de pena grave. Y por tanto, señor magistrado, esta defensa técnica, en virtud de esta casación emitida por la Sala de Casaciones, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y por todos los argumentos expuestos, solicitamos que se declare fundado el medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción. Eso es todo, señor juez. Gracias. La Fiscalía, doctor, hecho réplica. Gracias, señor magistrado. Voy a partir mencionando lo que ya dije al inicio, señor magistrado. Estamos en una etapa de sospecha suficiente, no de sospecha reveladora, que si es producto de una acusación propia, ¿no? Ahora, el abogado parte diciendo de que en qué disposiciones pues se habría precisado cuáles son los delitos fines que habría cometido el señor Inostroza, ya que en la disposición 40 solamente se menciona al delito de organización criminal. Sin embargo, señor magistrado, lo que el Ministerio Público no puede hacer es cambiar los hechos, pero sí puede cambiar la tipificación penal, conforme lo establece el 348, inciso 2 del Código Procesal Penal. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público está habilitado para, en base a un principio de progresividad, pues verificar qué otros delitos a lo largo de la investigación se van, digamos, descubriendo. Señor magistrado, cuando el Ministerio Público, pues, hizo mención a lo ya resuelto por los jueces del primer y séptimo juzgado de investigación preparatoria, no le está diciendo a usted que usted está obligado a seguir ese razonamiento hecho por los jueces, sino dio un ejemplo de cómo es que la ley 32.108 en un caso no fue aplicado y en el otro caso fue declarado infundado. Señor magistrado, en ningún momento el Ministerio Público ha mencionado que la ley 32.108 es inconstitucional. En ese caso, pues no estaríamos acá en esta audiencia. Y, señor magistrado, solamente para finalizar, los hechos de la formalización continúan hasta la fecha. Ningún hecho se ha cambiado. Y estos hechos sí se subsumen, pues, dentro de la ley 32.108. Por ello es que se emitió la disposición 6, señor magistrado, de adecuación a la ley 32.108. Por esos fundamentos, señor magistrado, me ratifico en la solicitud que le hago a fin de que se declare infundada la presente excepción de improcedencia de acción. Gracias. Gracias. La Procuraduría, doctora Benicargo. Ninguno, señor magistrado, ratifico lo ya señalado en lo que había señalado hace unos instantes. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a dar por concluida la sesión por el día de hoy y el juzgado se va a reservar el derecho de resolver por despacho notificando a las partes, debiendo el Ministerio Público adjuntar en todo caso o presentar la disposición número 6 y 7 respecto a la cual se ha hecho mención y no se encuentra contenido en el presente incidente para efectos de
la revisión y el pronunciamiento respectivos. Señor fiscal, no se olvide, por favor, los documentos. Las dos disposiciones 6 y 7. Sí, sí lo hemos hecho llegar, señor magistrado, incluso En este incidente, al incidente. claro, es que se va a resolver eso y si alguien va a apelar en función de eso y no puedo meter documentación que no está dentro de ella presentada por las partes. Ya, perfecto, perfecto, señor magistrado. Ok, estamos por concluir la sesión, señores, que tengan muy buenos días, gracias por su participación, pueden cortar audio y video. Buenos días.